Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Jujutsu Kaisen, Naide Edap de Haxbolt 4. Capítulo 86, el hechicero más fuerte de la historia. Nota del autor. Disc, HRPRTAM. ¿De verdad les gusta Miwa como personaje o solo por los memes? Me gusta de verdad. Por los memes. Sendai. Kazumi Miwa. Una adolescente de cabello azul que vestía el uniforme del Instituto de Kioto y llevaba una espada en la cintura, era una nueva participante del juego de exterminio. Rin. 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 Sacó su teléfono y respondió con una sonrisa. Aquí la inútil Miwa. Una voz anciana habló al otro lado. Informe. Ella sintió, aunque nadie podía verla. Se llama el juego de exterminio. Los puntos se obtienen eliminando jugadores y se pueden crear reglas entregando 100 puntos. Parece que hechiceros del pasado han reencarnado para participar. Kazumi Miwa era una estudiante de primer año en Kioto, pero su ética de trabajo le había ganado el puesto de secretaria del director. Como se sabía muy poco sobre el juego de exterminio, a ella y a Momo Nishimiya se les había ordenado investigar y regresar. El hombre, Gakuganji, respondió. Eventualmente podremos enviar a más gente. Regresa antes de morir. Una gota de sudor apareció en el rostro de Miwa. Sobre eso, estoy atrapada aquí a menos que consiga 100 puntos para salir. Se podía percibir cómo Gakuganji fruncía el ceño. ¿Y cuántos tienes ahora? Ella bajó la cabeza, derrotada. 5. Gakuganji permaneció pensativo unos instantes. Parece que tendremos que acelerar nuestros movimientos. Enviaré a Aoi todo para traerte de vuelta junto con Momo Nishimiya. Miwa volvió a asentir. Entendido. Lo esperaré. Gakuganji gruñó en señal de aprobación y colgó. Miwa soltó una risita. J.E. Al principio estaba molesta porque me asignaran esta misión, pero resulta que la gente de Tokio está aquí. Lo que significa una sola cosa. Juntó las manos. Satoru Gojo y Naohiro Zenin están aquí. ¿Será raro pedirles un autógrafo? ¡Kya! Mi fanfiction ya casi está terminado. Necesito conocerlos para captar bien sus personalidades. Kazumi Miwa era una fan. Una fan enorme de Satoru Gojo y Naohiro Zenin. Como ambos ostentaban el título de los más fuertes de la era moderna, eran auténticas celebridades dentro del mundo del Jujutsu. Sin que ellos lo supieran, eso había dado origen a unas historias muy peculiares, cuidadosamente ocultas por el club de fans Gojo X Naohiro. Para el club, era un secreto clasificado que jamás debía hacerse público. Se decía que cualquiera que hablara del club fuera de él desaparecía. Miwa se sujetó las mejillas con una sonrisa. Una foto no sería demasiado atrevida, ¿verdad? Kogane, muéstrame otra vez la colonia de Sakurajima. Yuji Itadori, foto 483 puntos. Uraume, foto 13 puntos. Satoru Gojo, foto 0 puntos. Momo Nishimiya, foto 0 puntos. Entrecerró ligeramente los ojos. Todavía no sé quién es Yuji Itadori. Parece un estudiante de preparatoria completamente normal. ¿Cómo tiene tantos puntos? Mientras seguía confundida, Kogane actualizó la lista. Naohiro Zenin, 273 puntos. Miwa cayó de rodillas con expresión abatida. Momo tiene demasiada suerte. Está en la misma colonia que Satoru Gojo y Naohiro Zenin. De pronto se le ocurrió una idea y sacó su teléfono. Voy a preguntarle cómo son en persona. Rin. La llamada fue contestada al instante. Miwa sonrió. Hola, Mo. Momo gritó desesperadamente. ¡Ayuda! Este lugar es una zona de guerra. Voy a morir. El corazón de Miwa dio un vuelco. ¿Qué está pasando? Momo respondió con la voz llena de terror. Hay un chico llamado Yuji Itadori. Está completamente loco. ¿Y Satoru Gojo? Momo tragó saliva.
Gojo y Yuji están peleando entre ellos y ni siquiera puedo ver lo que pasa. Son demasiado rápidos. Lo único que veo son explosiones. ¡Boom! Se oyeron explosiones al otro lado de la llamada. Miwa habló apresuradamente. Todo viene a recogerme. Cuando llegue podrá teletransportarte fuera de ahí. Solo aguanta un poco más. Entonces se escuchó la voz de otra mujer. Así que tenemos una pequeña rata. Momo habló apresuradamente. Espera. Guadaña de viento. Splat. Miwa habló en voz baja. ¿Momo? La línea quedó completamente en silencio y la llamada terminó abruptamente. El rostro de Miwa perdió todo el color. Tengo que salir de aquí. Sacudió la cabeza y se puso de pie de un salto, pero enseguida sintió un mareo y tropezó. ¡Uva! ¡Bam! Cayó de bruces al suelo. P. De repente, algo pasó volando por encima de ella. ¡Boom! Miwa parpadeó al ver un extraño rayo atravesar el lugar. Una voz habló. Así que tú eres Kazumi Miwa. Giró hacia la atacante y vio a una mujer flotando en el aire con la esclerótica completamente negra. Miwa comenzó a sudar. Uy, esto no pinta bien. Sakurajima. Boom. Yuji Itadori. O mejor dicho, Sukuna. Salió despedido a través de un edificio. Un momento después se incorporó, con marcas en el rostro y un pequeño hilo de sangre descendiendo por su boca, el cual sanó rápidamente. Pat. Pat. Se sacudió el polvo de la ropa y se puso de pie. ¡Qué técnica tan molesta! Uraume le había explicado la técnica de Satoru Gojo, pero Sukuna quería comprobar por sí mismo si existía alguna forma de hacer que sus cortes lo alcanzaran. La amplificación de dominio no le permitía usar desmantelar al contacto, y desmembrar tampoco podía atravesar el infinito. Luego estaba el combate cuerpo a cuerpo. Aunque Sukuna era un maestro del combate físico, no podía igualar a Gojo usando únicamente dos brazos. Gojo estaba mucho más acostumbrado a un estilo de lucha con dos extremidades. Gojo aterrizó justo delante de él con una enorme sonrisa. No estás nada mal. La mayoría ya habría muerto. Sukuna sonrió con desdén. Maldito mocoso. Gojo parecía ligeramente irritado. Dicho eso, ¿por qué te estás conteniendo? Mejor dicho, siento que eres capaz de hacer mucho más de lo que estás mostrando. Era natural. Sukuna estaba atrapado dentro de una jaula, no de un recipiente verdadero. Pero Gojo no tenía forma de saberlo. Su forma de la era llanera donde residía su verdadero poder. Dos brazos adicionales para formar sellos y utilizar otras técnicas como la cesta de mimbre hueca. Y, probablemente, la mayor ventaja de todas. Su segunda boca. Con ella podía recitar continuamente los encantamientos de todas sus técnicas, llevándolas al 120% de su eficiencia. Si Sukuna adoptaba demasiado pronto su forma Heian, existía la posibilidad de no matar a Gojo antes de volver a convertirse en Yuji. Además, Naohiro Zenin terminaría uniéndose al combate. El tiempo jugaba en su contra. Sin embargo, incluso Sukuna dudaba de si sería capaz de matar a Gojo en su estado actual. De hecho, podría perder. Ambos se observaron fijamente. Parecieron entenderse sin necesidad de palabras. Los dos sonrieron. Gojo cruzó los dedos. Sukuna formó un sello con las manos. Ambos hablaron al mismo tiempo. Expansión de dominio, vacío ilimitado. Expansión de dominio, santuario malévolo. Voz. Un pseudoespacio y un inmenso santuario con una boca en el centro aparecieron. Sukuna permanecía sobre el santuario. Gojo sonreía desde el suelo. Los ojos de Sukuna se abrieron. Aunque fuera por muy poco. Estaba perdiendo lentamente el choque de dominios. Si hubiera estado en su verdadera forma, habría podido igualarlo gracias a los cánticos constantes de su segunda boca. Pero ahora no tenía ese lujo. Aún así, el alcance de su dominio seguía extendiéndose más allá del de Gojo,
permitiéndole atacar la barrera exterior. La sonrisa de Sukuna se ensanchó. ¡Crack! Gojo soltó una carcajada. Bueno, supongo que tendré que cambiar un poco las cosas. Antes de que el dominio se rompiera, la resistencia de la barrera cambió y se trasladó al interior. El Gojo de esta línea temporal llevaba mucho tiempo aprendiendo a moldear y manipular las propiedades de su barrera. Los choques de dominios eran una de las técnicas más importantes que un hechicero debía dominar en la cima del Jujutsu. Por suerte para Gojo, había tenido a alguien capaz de igualarlo. Mientras chocaba dominios con Aoiro, aprendió a alterar las propiedades de los mismos, rompiendo por completo todo el conocimiento previo sobre las expansiones de dominio. Lo curioso era que Naohiro había insistido especialmente en que aprendiera a manipular las propiedades de su dominio. ¿Quién iba a decir que acabaría resultándole útil? Y precisamente contra uno de los rivales más fuertes a los que se enfrentaría en toda su vida. Gojo estuvo de acuerdo con Naohiro. Después de todo, era muy poco probable que alguien aparte de él pudiera romper su barrera. El problema actual para Sukuna era que, si aquello continuaba demasiado tiempo, quedaría paralizado por el vacío ilimitado. Así que realizó un voto vinculante. Uno que restringía el uso de la llama divina para que solo pudiera emplearse dentro de su propio dominio, a cambio de aumentar en un 120% la eficacia del mismo. Debido al infinito, la llama divina sería inútil como técnica a menos que el objetivo también estuviera dentro de su dominio. El choque volvió a equilibrarse. Ambos dominios luchaban ferozmente por imponerse. Gojo se lanzó hacia Sukuna y lanzó un puñetazo. Para su sorpresa, Sukuna atrapó su puño. Gojo sonrió. Así que puede usar amplificación de dominio y expansión de dominio al mismo tiempo. Ahora que ambos dominios estaban igualados, la batalla se decidiría por quien consiguiera obligar al otro a desactivar el suyo. ¡Bam! Sukuna lanzó un gancho. Gojo lo esquivó agachándose y respondió con un uppercut de palma. Aprovechando el impulso, sonrió y descargó una patada contra el costado de Sukuna. Grab. Pero Sukuna la atrapó. ¡Boss! ¡Bam! Gojo giró para liberarse y lanzó otra patada dirigida a la cabeza. Sukuna la bloqueó con el antebrazo. De por sí, los golpes de Gojo ya eran difíciles de soportar. Pero combinados con Azul, resultaban aún más desconcertantes. Sukuna era atraído por la técnica durante los impactos, aumentando el daño y desestabilizando completamente sus movimientos. Poco a poco, el dominio de Gojo empezó a ganar terreno. De repente, en lugar de lanzar otro puñetazo, Gojo señaló directamente el rostro de Sukuna con un dedo. Inversión de técnica maldita, rojo. ¡Boom! Sukuna salió disparado contra el santuario. Sin embargo, Gojo notó que el cuerpo de Sukuna comenzó a desprender humo antes siquiera de impactar. Con ese ataque esperaba romper el dominio. Pero frunció el ceño al ver que el suyo había dejado de imponerse. Desde los escombros, Sukuna habló. Después de esto voy a matar a Kenjaku. Este recipiente es un dolor de cabeza. Gojo respondió con una sonrisa burlona. ¿Seguro que el problema es el recipiente? El humo se disipó. De él emergió un hombre de 4 brazos, 4 ojos y 2 bocas. La verdadera forma de Rayomen Sukuna. Fuera del choque de dominios, Naohiro. No pude evitar sonreír al ver que los cortes fuera de la barrera del dominio no me hacían absolutamente nada gracias a todos estos años entrenando mi resistencia a los ataques cortantes. Podría intervenir ahora mismo. Pero romper la barrera de Gojo y provocar que su técnica se agotara sería una pésima idea contra alguien como Sukuna. Puede que Gojo sea más fuerte que su versión de Shinjuku. Pero eso no significa que vaya a salir ileso del combate. Ni siquiera que vaya a ganarlo. Lo único que sé es que juntos, Gojo y yo vamos a darle una paliza. En cuanto ambos dominios desaparezcan, entraré. Voy a cobrarme la deuda de aquella vez que terminé dentro de su dominio interior. Capítulo 87, Rayomen Sukuna. Nota del autor. Disc, HRPRTAM.
Cierren los ojos, fans de Sukuna. No les voy a mentir. Este capítulo fue bastante difícil de escribir por todas las habilidades y escenarios de combate que tuve que pensar jajaja. Colonia Sakurajima. Cuando Sukuna se transformó en su forma de la era Heian, el dominio de Satoru Gojo dejó de imponerse, devolviendo el choque de dominios a un empate. Gojo sonrió. Ya empezaba a aburrirme. Sin responder, Sukuna juntó sus dos brazos inferiores para formar un sello de manos mientras su boca inferior comenzaba a recitar un encantamiento. Gojo se lanzó hacia él con una sonrisa maniática. De repente, abrió los ojos con sorpresa. Desactivó su golpe garantizado. Sukuna habló. Canasta de mimbre hueca. Como era de esperarse, Sukuna había hecho otro voto vinculante. Podía solucionar el principal problema de su técnica definitiva eliminando el golpe garantizado de su expansión de dominio. Gojo era demasiado rápido para permitirle ejecutar su técnica normalmente, pero con su nueva forma tenía muchas más opciones. Su boca inferior habló. Abre. Crackle crackle. Sukuna aún no había terminado. Llamas comenzaron a aparecer entre sus brazos superiores. Con ambos brazos tensó el fuego hacia atrás hasta darle la forma de una flecha. Mientras Gojo se acercaba cada vez más, Sukuna apuntó la flecha hacia el centro del suelo del dominio. Sonrió. Si no puedo destruir su dominio desde el exterior. En circunstancias normales, Gojo podía invertir las condiciones de su dominio para reforzarlo por dentro. Sin embargo, en cuanto la flecha fuera disparada, el voto vinculante terminaría y los cortes de Sukuna volverían a atacar el exterior de la barrera al reactivarse el golpe garantizado de su dominio. El tiempo entre ambos ataques no le permitía reforzar ambos lados antes de que su dominio fuera destruido. Gojo llegó frente a él. Sukuna no podía hacer nada. Los cuatro brazos estaban ocupados. ¡Bam! Gojo le dio un puñetazo en la cara mientras lo atraía con azul. Grab. Sujetó la lengua de la segunda boca de Sukuna y comenzó a arrancársela. Rasg. La sangre brotó de ambas bocas mientras Sukuna recibía golpes en el rostro y la lengua inferior quedaba medio arrancada. Sukuna habló. Llama divina. Debido a las limitaciones de su cuerpo, necesitaba matar a Gojo antes de que Yuji recuperara el control. Combinados con los 6 ojos, la técnica del ilimitado volvía a Gojo prácticamente intocable. Aquella llama divina no estaba destinada a herirlo directamente. Había condiciones que debían cumplirse. Una vez que el dominio de Gojo se rompiera, su técnica quedaría temporalmente agotada. Durante esa ventana, la llama divina podría reducirlo a cenizas. Era un ataque de todo o nada. El golpe definitivo. Aquí y ahora. P. La flecha de fuego fue liberada. Boom. Boos. Todo quedó envuelto en un infierno de llamas. Crash. Satea. La barrera de Gojo se hizo añicos y el santuario de Sukuna explotó mientras fuego y humo cubrían por completo el radio de 200 metros de su dominio. Entonces, un sonido resonó en la mente de alguien. Clank. Poco después, el humo comenzó a disiparse lentamente. Sukuna seguía de pie. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, incluido su brazo inferior izquierdo, ahora irreconocible. Frunció el ceño al escuchar la voz de Gojo desde el humo. Con tantos votos vinculantes, y aún así no lograste matarme. Cuando el humo terminó de despejarse apareció Gojo. Todo su cuerpo estaba carbonizado. La ropa estaba hecha jirones. Si no fuera por sus ojos, ni siquiera parecería él. Ambos comenzaron a regenerarse rápidamente mediante técnica maldita inversa. Sukuna frunció el ceño. Gojo sonrió. Y parece que se te acabó el tiempo. Gojo desconocía las limitaciones del recipiente de Sukuna. Por eso, sin referirse al límite de tiempo del recipiente, hablaba de la otra persona que permanecía dentro del humo. Entonces apareció un hombre con quemaduras superficiales. ¿Cuánto tiempo, fraude? Era Naohiro Zenin. Antes de entrar entre el humo, Naohiro había recibido mucho más daño del que aparentaba.
Comparadas con las heridas anteriores, las actuales eran insignificantes. Como estaba fuera del choque de dominios, había podido escapar del alcance de la llama divina. Pero quería recibir la mayor cantidad de daño posible. Quería conocer esas técnicas. Quería interactuar con ellas. Quería adaptarse a ellas. Ahora. Era inmune al fuego. En cuanto recibió la última notificación de adaptación, se convirtió en el arma definitiva contra Sukuna. Naohiro hizo crujir su cuello. Todavía quedan unos minutos antes de que Sukuna vuelva a cambiar con su recipiente. Así que hagamos algo por los viejos tiempos. ¡Bam! Gojo golpeó su propio puño. A esto le llamas hacerle un jump, ¿verdad? Sukuna rugió mientras juntaba los brazos. ¡Malditos bastardos! Como si fuera una campana, todos realizaron un sello de manos. Los tres hablaron al mismo tiempo. Expansión de dominio, vacío ilimitado. Expansión de dominio, ciclo del Sasha. Expansión de dominio, santuario malévolo. 3 expansiones de dominio simultáneas. En la mayoría de los casos, 3 o incluso 4 dominios pueden coexistir cuando son incompletos o no poseen el máximo refinamiento. Pero esta situación era distinta. 3 dominios situados en la cúspide absoluta del Jujutsu chocaban entre sí, luchando por el control sin poder estabilizarse. Satea. Satea. Crash. Los 3 dominios colapsaron. BTZ-BAM. Naohiro apareció frente a Sukuna y le lanzó un puñetazo directo al rostro. Destello negro. Tras la destrucción de un dominio, las técnicas quedan temporalmente agotadas, reduciendo enormemente la producción de energía maldita hasta que se recuperan. Naohiro no sufría ese problema. Sukuna lanzó inmediatamente 2 tajos con un par de brazos mientras bloqueaba un puñetazo con los otros 2. Desmantelar. BTZ-BAM. Naohiro sonrió. Le golpeó el estómago, destrozándole los brazos inferiores, e ignoró por completo desmantelar. Destello negro, ruptura del alma. La sangre salió disparada de la boca de Sukuna. Gojo apareció detrás de él sonriendo. Nada personal, viejo. Máxima potencia de la técnica maldita, azul. ¡Bam! Sukuna escupió más sangre al recibir un puñetazo en el costado. Sus brazos superiores comenzaron a formar un sello. Su boca inferior habló. Expansión de Domi. Crack. Rip. Splat. Gojo le arrancó la lengua antes de que terminara de hablar. Al mismo tiempo, Naohiro le destrozó los brazos. Entonces Gojo cruzó los dedos. Un pequeño hilo de sangre salió de su nariz. Expansión de dominio, vacío ilimitado. Sujetando a Naohiro por el hombro, un océano infinito de información invadió la mente de Sukuna, dejándolo completamente inmóvil. Naohiro habló. No te destruyas el cerebro, idiota. Sonrió con malicia mientras señalaba al inmóvil Sukuna. Pero, ¿no da risa verlo así? Sukuna permanecía congelado. Con la boca abierta. Los ojos desorbitados. Sangrando por la boca inferior. Cubierto de heridas. Naohiro asintió. Siempre quise hacerte quedar como un payaso, Sukuna. Gojo arqueó una ceja. ¿Vas a ponerte a hacer tu propio monólogo de protagonista de anime? Naohiro le lanzó una mirada de reojo. Déjame disfrutar mi momento. Volvió a mirar a Sukuna. La única señal de vida eran los pequeños espasmos de su cuerpo incapaz de moverse. Naohiro sonrió de oreja a oreja. Jamás te olvidaré mientras viva, Rayomen Sukuna. Continuó. Siéntete orgulloso. Eres fuerte. Gojo comentó. Pues claro que lo es Sukuna. Naohiro sonrió. No lo entenderías. Gojo simplemente negó con la cabeza. Como sea. Terminemos con esto. Ambos caminaron hacia Sukuna. Naohiro echó el puño hacia atrás y, con una sonrisa de ojos cerrados, dijo. Nos vemos, Fraud Kuna. Máxima potencia, ruptura negra del alma. Boom.
Satea. Gojo descruzó los dedos. El Sukuna de 4 brazos desapareció, devolviendo el control a un Yuji de 14 años completamente inconsciente. Naohiro suspiró. Suspiro. Bien, ahora toca encargarnos de Kenjaku. Kogane, crea una regla que muestre la ubicación del maestro del juego. Kogane respondió. El maestro del juego ha rechazado la adición de esa regla. Naohiro entrecerró los ojos. No vamos a hacer esto otra vez. No me importa. Crea la regla. Kogane asintió mientras sudaba. Los jugadores pueden N. Boom. Kogane explotó. Gojo gritó mientras golpeaba el suelo con el pie. ¿Ese parásito no piensa dejar de esconderse? Naohiro se rascó la nuca. Bueno, llevaré a Yuji con Choso para cumplir mi parte del voto vinculante. Destrocé el alma de Sukuna, así que no podrá hacer nada aunque siga ahí. Lo único que conseguirá será volver más fuerte a Yuji. Gojo suspiró. Suspiro. Reunámonos con los demás. Tiene que estar por aquí. Naohiro se estiró. Sí. De paso podemos limpiar a algunos jugadores más. Entonces Gojo recordó algo. Hablando de otros jugadores, ¿la perra de Sukuna no estaba también en esta colonia? Miró a su alrededor y sonrió cuando los 6 ojos localizaron a Uraume. Naohiro mostró una enorme sonrisa. Entonces le llevaré 2 regalos a Choso. Capítulo 88. Takada-chan. Nota del autor. Disc, HRPRTAM. He estado pensando en la pelea contra Sukuna y siento que fue demasiado corta. ¿Puedo ampliarla o dejarla como está? Si la amplío, puedo hacer una de 2 cosas, humillar aún más a Sukuna o hacer que la pelea sea más interesante. Si creen que está bien así, también me parece perfecto. Añadir. Dejarla como está. Mientras tanto, en Sendai. Miwa habló mientras permanecía en el suelo. Espera un segundo. No podemos hablar de esto. Al volver a mirar a la persona que la había atacado, abrió mucho los ojos. ¿A dónde fue? Una voz susurró justo detrás de su oído. Susurro. Tú no mataste a Ryu, ¿verdad? Slash. Miwa desenvainó de inmediato y lanzó un tajo hacia atrás. Dominio simple. La técnica antidominio puede aplicarse de muchas maneras distintas para ofrecer un método fiable de reducir el daño recibido. Después de convertirse en secretaria del director, Byakuganji le ordenó a Atsuya Kusakabe entrenarla en su característico estilo de combate. Sin embargo, contra alguien como Takako Uro. Boss. Su espada se deformó. ¡Bam! Miwa salió despedida tras recibir un puñetazo en el rostro. Después de rodar varios metros, Uro habló. ¡Qué decepción! ¿De verdad le tenía miedo a esta basura? ¡Qué pérdida de tiempo! Miwa ni siquiera pudo levantarse. Apenas podía moverse después de un solo golpe de la hechicera reencarnada. Takako Uro era una hechicera de la era Heian. Una de las pocas personas capaces de enfrentarse de igual a igual con los hechiceros de grado especial de la era moderna. Como hechicera de 3er grado. Miwa jamás tuvo oportunidad. Mientras Uro la observaba desde arriba, la sangre corría por la nariz de Miwa, y era evidente que los huesos de su cara estaban fracturados donde había recibido el impacto. Uro negó con la cabeza. Da igual. 5 puntos son 5 puntos. Juntó las manos y apuntó hacia Miwa. El cielo se deformó ligeramente antes de quebrarse como si fuera hielo. Rompehielos delgado. P. Clap. Boom. Uro habló. Kogane, ¿Maki Zenin sigue en Sendai? Kogane sonrió. Así es. Sin embargo, Uro supo de inmediato que algo iba mal. Kogane no le había otorgado puntos. Sus ojos se abrieron de par en par al comprobar que la indefensa muchacha que debía haber muerto había desaparecido. Entrecerró los ojos y miró hacia un edificio lejano. En otro lugar. 3 personas permanecían sobre la azotea de un edificio. Un robot marrón habló. ¿Va a estar bien?
La mujer de cabello negro a su lado puso los ojos en blanco mientras aplicaba técnica maldita inversa. Cállate. Necesito concentrarme. La tercera persona permanecía de pie al borde del edificio, observando fijamente al atacante. Takada-chan sale en vivo dentro de 30 minutos. Tenemos que acabar con esto rápido. Kokichi Muta, o Mechamaru, habló. ¿Puedes tomarte esto en serio? Perdimos contacto con Momo. En un principio, todo iba a ir solo. Sin embargo, después de perder el contacto con Momo Nishimiya, enviaron a los dos estudiantes más fuertes, Mai Zenin y Aoi Todo, para encargarse de la situación. Por razones obvias, Kokichi insistió en acompañarlos, a pesar de ser únicamente un hechicero de segundo grado. Por desgracia, llegaron un poco tarde. Miwa había sufrido heridas que podían haberse evitado. Mai metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba consigo y sacó un dedo que irradiaba una inmensa cantidad de energía maldita. Habló. No quería gastar uno de estos para algo así, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. De construcción. La reversión de construcción le permitía a Mai Zenin descomponer objetos. Sin embargo, el verdadero uso de esa técnica era recuperar la energía maldita contenida dentro de ellos. Cada objeto descompuesto le permitía extraer toda la energía maldita almacenada en su interior. La técnica de construcción y la técnica maldita inversa consumían cantidades absurdas de energía maldita, haciéndolas muy ineficientes. Por eso necesitaba una forma garantizada de recargar sus reservas. Y esa solución era Naoiro Zenin. Como poseía una cantidad prácticamente infinita de energía maldita, descomponer incluso una pequeña fracción de su cuerpo bastaba para llenar por completo las reservas de Mai, y aún sobraba. Por ello, partes de su cuerpo habían sido convertidas en pseudoobjetos malditos para que Mai pudiera utilizarlas cuando se quedara sin energía. Era raro, pero increíblemente eficaz. Mai se levantó. Estará bien. Sus huesos ya están reparados, pero no está en condiciones de seguir luchando. Uno de los beneficios de que Soko viviera en el complejo Zenin era tener acceso constante a sus conocimientos. Mai se estaba quedando cada vez más atrás respecto a Maki, así que decidió especializarse en la técnica maldita inversa. Gracias a ello, ahora era una hechicera de primer grado. Se secó el sudor de la frente. Mechamaru, quédate aquí y protege a Miwa. Nosotros nos encargaremos de la mujer desnuda que viene volando hacia aquí. Él respondió. P. Mai lo interrumpió. Puede que necesitemos que vengas en persona. En la otra línea temporal, Kokichi necesitó a Maito para curar su cuerpo enfermizo. Pero ahora existía otra opción. El Mechamaru actual utilizaba un cuerpo sustituto, ya que su forma definitiva, modo albatros, solo disponía de una batería limitada. Él asintió. Su cuerpo quedó inmóvil, como si hubiera activado algún mecanismo. Estará listo. Denme la señal y vendré. Kokichi lanzó un mini Mechamaru que Mai atrapó. A lo lejos se oyó una voz. Rompehielos delgado. P. Mai sonrió. Escudo. Boom. Crack. Grandes grietas aparecieron sobre el enorme escudo negro. Pero resistió. Aunque Mai podía construir objetos sin pronunciar palabra, revelar verbalmente sus creaciones reducía parte del coste de energía maldita. Uro frunció el ceño. ¡Qué molesto! ¿Por qué ninguno de ustedes quiere morirse? Entonces habló el hombre al frente, golpeándose el pecho con el puño. Todavía no puedo morir. Takada-chan cuenta conmigo. Uro arqueó una ceja. ¿Qué? Todo sonrió y la señaló. Tengo que ir a un sitio, así que terminaré esto rápido. Mai se llevó una mano a la cara. Las venas se marcaron en la frente de Uro. Rápido. Cállate, imbécil. Vos. Apareció frente a todo y lanzó un puñetazo. Clap. Ambos intercambiaron posiciones. Los ojos de Uro se abrieron al darse la vuelta. ¿Qué? ¡Bam!
Todo le estampó un puñetazo en la cara. Drip. Drip. La sangre comenzó a salir de su nariz. Sin perder tiempo, Todo recogió un pedazo de escombro, lo impregnó con energía maldita y lo lanzó. Clap. Intercambió a Uro con la roca, alejándola del grupo. Clap. Clap. Repitió la misma maniobra con otras dos piedras, permitiendo que Mai y él se alejaran tanto de Miwa como de Mechamaru. Todo habló mientras se quitaba la chaqueta. Aunque eres aburrida, cooperaré contigo esta vez. Mai puso los ojos en blanco. ¡Qué honor! Uro, situada a unos metros de distancia, sonrió irritada. Voy a disfrutar esto. Todo negó con la cabeza. Yo no. No eres mi tipo. Ella agarró el cielo. Estás completamente loco. Drip. Todo comenzó a llorar. Eres aburrida, igual que todos los demás. Metal líquido cubrió el cuerpo de Mai mientras descomponía otra parte del dedo de Naoido. Él simplemente es así. Todos comprendieron que el momento de hablar había terminado. Con una sonrisa salvaje, Uro arrastró el cielo consigo y saltó hacia Todo. Muere, idiota. Clap. Intercambiaron posiciones. Todo lanzó un puñetazo. Su brazo, sin embargo, se volvió completamente liso y comenzó a deformarse. Uro respondió con un codazo. Pero tuvo que preocuparse por alguien más. Zinc. Mai habló mientras enormes púas de metal emergían bajo Uro. Púas. Uro canceló el golpe, flotó por encima de ellas y apuntó hacia Mai. ¡Qué molesta! Rompehielos delgado. P. Clap. Uro intercambió posiciones con Mai. Boom. Su propio ataque la alcanzó. La sangre comenzó a brotar de su cuerpo. Mai continuó. Lanza. Uro apenas tuvo tiempo para reaccionar cuando vio una lanza metálica a escasos centímetros de su rostro. Slice. Movió la cabeza por los pelos. La lanza le abrió un corte en la mejilla. Entrecerró los ojos. Así que ese tipo puede intercambiar posiciones con cualquier cosa que tenga energía maldita, y ella puede moldear el metal a voluntad. Aunque Uro era poderosa. Su estilo de combate encajaba muy mal contra una técnica tan desconcertante como Boogie Woogie, especialmente cuando se combinaba con una técnica ofensiva. Sonrió. Si no puedo golpear a ninguno de ustedes, haré que sí pueda. Los ojos de Mai y Todo se abrieron. Todo fue a aplaudir mientras Mai creaba un enorme bloque de metal encima de Uro. Uro cruzó los brazos. Expansión de dominio, santuario de la cúpula celestial. Una barrera negra envolvió a todos los presentes. Mai reaccionó de inmediato. Emoción de la flor caída. Mechamaru. Clap. Sin embargo, Todo no intercambió posiciones. Inmediatamente adoptó la postura para usar dominio simple. Pero descubrió que no podía moverse. Su cuerpo flotaba en el aire. Uro sonrió. Mai también comenzó a levitar. Dentro del santuario de la cúpula celestial, Uro podía moldear y manipular el cielo a voluntad. Eso significaba controlar completamente el movimiento de todo aquello que estuviera dentro del dominio. Emoción de la flor caída solo era eficaz contra determinados dominios. Este no era uno de ellos. Uro habló. Ustedes dos fueron una molestia. Así que me tomaré mi tiempo. Crack. Mientras caminaba lentamente hacia ellos. Escuchó una grieta en su barrera. Sater. Una voz ensordecedora rugió. Ra. Uro giró de inmediato. Un gigantesco puño atravesó el dominio. Intentó manipular el cielo. Pero su técnica desapareció. Clap. Clap. Ahora que estaban fuera del dominio, Todo utilizó las rocas impregnadas de energía maldita para intercambiar posiciones con Mai. Boom. El gigantesco puño aplastó a Uro contra el suelo. Boom. Boom. Boom.
El Ultimate Macamaro, modo absoluto, continuó golpeando repetidamente el lugar donde antes estaba Uro. Mai apareció sobre un edificio y miró a todo. Recuérdame pedirle perdón a Kokichi. Todo cruzó los brazos. Sus gustos siguen siendo aburridos. Tras varios golpes más, Kogane anunció. Has obtenido 10 puntos. Fuos. La cabeza del Ultimate Macamaro, modo absoluto, se abrió, revelando a un Kokichi Muta completamente sano, sonriendo desde el interior. Mai habló. ¿No fue un poco excesivo? Él se encogió de hombros. Casi mata a Miwa. Gas. Como si un rayo lo hubiera alcanzado, todo soltó un jadeo. No. Tengo que salir de aquí. Solo quedan 5 minutos. Mai se rascó la mejilla. Bueno, necesitas 100 puntos para salir. Todo la miró horrorizado. ¿Por qué nadie me lo dijo? Mai volvió a poner los ojos en blanco. Kogane sí te lo dijo. Tú simplemente no estabas escuchando. Drip. Todo cayó de rodillas. Miró al cielo. No dijo una sola palabra. Las lágrimas corrían por su rostro. Tenía la expresión de un hombre con el corazón completamente destrozado. Capítulo 89. El dios de la velocidad. Nota del autor. Disc, HRPRTAM. ¿Qué opinan de Casimo? Cabra. Bueno. Granjero fracasado. Colonia número 2 de Tokio. Crash. El cuerpo de Casimo salió despedido y se estrelló contra un contenedor de carga. Boom. Mientras yacía sobre las planchas de metal, pensó. Movimientos. Hay un número determinado de movimientos que puedo seguir antes de convertirme en un fotograma. El problema es. Casimo saltó de inmediato cuando Naoya apareció frente a él. Tap. Sync. Casimo se convirtió en un fotograma. Es condenadamente rápido. Crash. Incluso cuando Hajime Casimo aumentaba su propia velocidad, Naoya Zenin ni siquiera había estado utilizando la hechicería de proyección para impulsarse en su primer enfrentamiento, solo la usó para convertir a Casimo en un fotograma. Sin recurrir a su técnica maldita, que solo podía utilizar una vez, Casimo era incapaz de igualar la velocidad bruta de Naoya. Pero prefería morir antes que usarla contra alguien que no fuera su cuna. Por desgracia para ambos, Kogane aún no había podido anunciar la incorporación de una nueva regla debido a que seguían peleando. Casimo podía abandonar la colonia e ir directamente a buscar a Yuji Itadori cuando quisiera, pero seguía convencido de que primero debía crear una regla, por lo que esta batalla determinaría si llegaría a enfrentarse a su cuna. Con una sonrisa burlona mientras permanecía en el suelo, dijo. Eso es suficiente. Puede que seas rápido. Naoya apareció sobre él y lanzó un hachazo descendente con la pierna. Pero no más rápido que un rayo. BTZ. Crack. Un relámpago salió disparado. Splat. Los ojos de Naoya se abrieron de golpe mientras echaba apenas la cabeza hacia atrás, evitando por un pelo que el rayo le atravesara el cráneo. Sin embargo. Drip. Drip. Casimo ya se había puesto de pie con una sonrisa. ¡Bam! Naoya salió disparado contra un muro cuando Casimo le asestó un puñetazo en el costado. ¡Boom! Casimo habló. Si destruyes las piernas, puedes anular por completo la velocidad. La pierna derecha de Naoya, que descendía hacia Casimo, había sido arrancada por el relámpago. Sonriendo, Casimo recogió su bastón y hoy. Todo tu estilo se basa en la velocidad. Peleas abrumando al rival con ataques mientras es incapaz de reaccionar. ¿Pero qué ocurre cuando te enfrentas a alguien, o a algo, más rápido que tú? La voz de Naoya llegó desde la nube de polvo. Te gusta hablar solo, ¿verdad? Casimo abrió los ojos cuando Naoya salió caminando, con ambas piernas intactas. La única señal de que algo había ocurrido era el pantalón rasgado. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Casimo. Técnica maldita inversa, ¿eh? Naoya estiró los brazos.
Nah. Nunca se me dio bien. Necesitaba algo extra para alcanzar el nivel de grado especial. Aunque Naoya podía utilizar formas básicas de la técnica maldita inversa, no era lo bastante competente como para regenerar una extremidad en cuestión de segundos. Por eso utilizó su técnica de reversión, retroceso. La hechicería de proyección permite al usuario planificar y moverse a través de 24 fotogramas. Su reversión, en cambio, utiliza esos mismos 24 fotogramas para devolver al usuario al estado original de ese momento. Solo puede activarse después de haber usado la hechicería de proyección. Como Naoya la había empleado durante su patada descendente contra Kasimo, su cuerpo regresó al estado que tenía antes de recibir el impacto del rayo. Eso significaba que cualquier daño grave podía anularse siempre que hubiera usado hechicería de proyección mientras su cuerpo aún estaba completamente sano. Sin embargo, ese punto de retorno desaparecía con cada nuevo uso de la técnica, así que, si no se administraba correctamente, podía resultar completamente inútil. Naoya continuó. Pero si sigues conteniéndote y no usas tu técnica maldita, vas a morir. Kasimo desapareció y reapareció frente a Naoya. ¡Bam! Naoya cruzó los brazos mientras bloqueaba el puñetazo. No necesito usarla contra un don nadie como tú. Kick. Naoya lanzó una patada lateral al estómago de Kasimo, quien la atrapó. Pero ese nunca había sido el verdadero objetivo. Naoya sonrió y juntó las manos. Fuiste el más fuerte de una era de débiles. Expansión de dominio, Palacio Lunar de la Celda del Tiempo. Una barrera negra encerró a ambos. Kasimo respondió. Canasta de mimbre hueca. Las técnicas antidominio del pasado eran ineficaces y poco refinadas. Aunque podían bloquear el impacto garantizado y evitar la mayoría de los peligros de un dominio, la canasta de mimbre hueca obligaba al usuario a mantener las manos unidas para conservarla activa. La técnica era más resistente que un dominio simple. Sin embargo, cualquiera que no se llamara Sukuna salía mucho más beneficiado aprendiendo el dominio simple, debido a las severas limitaciones que imponía la canasta de mimbre hueca. Naoya sonrió mientras, detrás de él, aparecía un útero carnoso con un enorme ojo. ¡Bam! Kasimo salió despedido hacia la barrera tras recibir un puñetazo en el rostro. Incluso si el impacto garantizado estaba bloqueado, quien utilizaba la canasta de mimbre hueca debía enfrentarse a un hechicero fortalecido por el dominio, sin poder usar ambas manos. Y ese hechicero era Naoya. Dentro de su dominio, podía seguir el ritmo de Naohiro y Gojo en velocidad. ¡Bam! 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 Naoya golpeó a Kasimo una y otra vez, lanzándolo de un lado a otro mientras éste mantenía las manos juntas para evitar el impacto garantizado del dominio. Kasimo rugió mientras la electricidad comenzaba a acumularse en su cuerpo. ¡Maldito Don Aria! BTZ. BTZ. ¡Boom! El cuerpo de Kasimo destelló de blanco mientras detonaba su energía maldita. La electricidad inundó todo el interior de la expansión de dominio y envolvió a Naoya. Debido a las características de su técnica maldita, Kasimo jamás había podido desarrollar una expansión de dominio propia. Así que creó su propia versión de un ataque de impacto garantizado utilizando la propiedad eléctrica de su energía maldita. Crack. Shatter. El dominio se hizo añicos. Kasimo estaba de rodillas, con el rostro y el cuerpo cubiertos de sangre y la ropa hecha jirones. Jadeo. Jadeo. Por fin ese don nadie est. Una voz habló a pocos metros de él. ¿Estás loco? Kasimo giró la cabeza. Naoya estaba tendido boca arriba, medio carbonizado y apenas podía moverse debido a la electricidad que aún recorría su cuerpo. BTZ. Naoya se levantó lentamente, moviendo el cuerpo para disipar la electricidad residual mientras sus quemaduras comenzaban a sanar poco a poco gracias a la técnica maldita inversa. Bueno, da igual. Aún tengo que crear esa regla. En ese instante, Kogane gritó. Ya existe una regla que permite a los jugadores viajar entre las diferentes colonias. Kasimo abrió mucho los ojos y fulminó a Kogane con la mirada.
¿Y por qué no me lo dijiste? Kogane resopló. Me estabas ignorando. No es mi culpa que ninguno de ustedes quisiera escucharme. Naoya volvió a dejarse caer de espaldas. Bueno, ya no tengo que preocuparme por eso. Me vendría bien recuperar un poco de energía maldita. Oye, Casimo, ¿qué es exactamente tu obsesión con Sukuna? Casimo entrecerró los ojos. ¿Qué somos ahora? ¿Amigos o qué? Naoya dejó caer la cabeza hacia atrás. Nah. Pero los dos estamos casi sin energía maldita y la regla ya existe. Casimo se incorporó hasta quedar sentado frente a él. Está bien. Fui el más fuerte del periodo Edo y ya no me quedaba nada por alcanzar. Así que acepté la oferta de Kenjaku para enfrentarme al hechicero más fuerte de la historia. Por eso quiero luchar contra él. Naoya inclinó ligeramente la cabeza. ¿El más fuerte de la historia? Yo diría que el más fuerte de la era Heian. Eso captó por completo la atención de Casimo. ¿Qué quieres decir? Naoya lo miró directamente a los ojos. Exactamente eso. Ese título ya tiene dueño. Aunque están muy cerca el uno del otro, Naohiro Zenin y Satoru Gojo probablemente sean más fuertes que Sukuna. Casimo arqueó una ceja. Tu hermano, Naohiro Zenin, ¿y cómo demonios ibas tú a saber eso? Naoya sonrió con suficiencia. Porque mi hermano me lo dijo. Casimo le lanzó una mirada completamente inexpresiva. Naoya, en cambio, siguió sonriendo. Según la clasificación actual del juego de la matanza, parece que Sukuna perdió. Sus puntos desaparecieron. Una pantalla apareció frente a Casimo, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par. Naohiro Zenin, no puede ser. Naoya soltó una risa por la nariz. Me sorprende que no haya ganado más rápido. Casimo volvió a mirarlo con desconfianza. ¿Y por qué demonios te importa? Acabamos de intentar matarnos. Naoya observó el cielo. Este juego de la matanza es una mierda. Quizá encuentres lo que estás buscando cuando luches contra Naohiro. Casimo bajó la vista. Quizá, o quizá no. Pero a Naoya eso le importaba una mierda. Con una sonrisa maliciosa, pensó. La venganza es un plato que se sirve frío, Naohiro. Capítulo 90, Juicio. Nota del autor. Disc, HRPRTAM. ¿Higuruma está muerto? Por supuesto que no, Copium. Sí. No. Colonia número 1 de Tokio. Dentro del teatro, un hombre descansaba dentro de una bañera mientras una maldición mitad humana y mitad espíritu lo observaba fijamente. La semimaldición apuntó con ambos brazos hacia la bañera. Sangre perforante. P. Por muy poco, el hombre logró apartarse antes de que un rayo de sangre lo atravesara. Crash. La bañera quedó destruida. Higuruma, que hasta hacía un instante estaba dentro de ella, habló. Veo que eres igual que los demás. No estás dispuesto a mantener una conversación civilizada. Choso respondió. Necesito tus puntos para llegar hasta mi hermano. Higuruma entrecerró los ojos. Entonces muy bien. No tengo intención de dárselos a nadie. Choso juntó las manos. Convergencia. Higuruma empuñó un mazo que pareció surgir de la nada, el cual aumentó de tamaño. Marcas aparecieron sobre el rostro de Choso. Exorcismo cortante. El exorcismo cortante, la capacidad de afilar la sangre, podía resultar incluso más efectivo que la sangre perforante dependiendo de las circunstancias. Normalmente, convergencia se utilizaba para supernova o sangre perforante. Sin embargo, como Higuruma había demostrado ser capaz de esquivarlas, Choso decidió comprimir su sangre para hacer que su exorcismo cortante fuera más rápido y mucho más poderoso. Escala roja fluyente, convergencia y exorcismo cortante combinados daban lugar a un ataque devastador. Choso quería matarlo ahora mismo. No estaba dispuesto a perder más tiempo. Muere. P. Cuando la sangre cortó el aire, los ojos de Higuruma se abrieron de par en par mientras levantaba el mazo. Expansión de dominio, sentencia mortal.
Una barrera negra envolvió a ambos al instante, transformándose en una sala de tribunal. La sangre se detuvo a escasos centímetros del rostro de Higuruma. De repente, un gigantesco Shikigami apareció detrás de él. Los ojos de Choso se abrieron de golpe. Mi ataque. Lo detuvo. No hay tiempo para pensar. Convergencia. Sin embargo, no pudo comprimir su sangre. Choso bajó lentamente los brazos y observó sus manos. Entonces Higuruma habló. La violencia no está permitida dentro de mi dominio. Choso frunció el ceño. ¿Y eso qué significa para nosotros? Higuruma respondió. Las reglas de mi dominio deben ser obedecidas por todos los que se encuentran dentro. Hut-Geman, por favor, comienza. Choso no era como Yuji. Para Higuruma, no era más que otro jugador del juego de la matanza. Exactamente igual que los 19 anteriores. No le importaba lo más mínimo su historia ni su moral. Hut-Geman habló. El acusado, Choso, está siendo juzgado por el asesinato en serie de 12 individuos en una cafetería local en el año 2007. Higuruma explicó. Tienes 3 opciones: guardar silencio, confesar o negar los cargos. ¿Las declaraciones falsas son? Con un tono sombrío, Choso lo interrumpió mientras lo miraba directamente a los ojos. Lo hice. La vida de mis hermanos estaba en juego. Mataría a 100 personas más si eso significara mantenerlos a salvo. Los ojos de Hut-Geman se abrieron lentamente mientras clavaba la mirada sobre Choso. Culpable. Confiscación y pena de muerte. Al instante, el dominio desapareció. En la mano de Higuruma apareció una brillante espada amarilla. Dependiendo del crimen cometido por el acusado, Hut-Geman imponía distintos castigos según su gravedad. La pena de muerte permitía a Higuruma blandir la espada del verdugo, un arma capaz de matar cualquier cosa que cortara o perforara. Por su parte, la confiscación le arrebataba al acusado una parte fundamental de su arsenal, como una herramienta maldita, una técnica maldita o incluso su energía maldita. Choso se preparó para continuar el combate, pero enseguida notó algo extraño. No puedo usar mi técnica. Justo cuando Higuruma estaba a punto de moverse, Kogane habló. Atención. Una nueva regla permite a los jugadores viajar a diferentes colonias al llegar a las barreras correspondientes. Choso y Higuruma se observaron fijamente. ¿Hasta qué? Choso dio media vuelta y echó a correr. Voy hacia ti, Yuji 2. Higuruma parpadeó, completamente desconcertado. Aún así, salió tras él. Hut-Geman había dictado una sentencia de muerte. Él debía ejecutarla. Choso sabía que Sukuna seguía dentro de Yuji Itadori. Sin embargo, no quería perder tiempo cuando aún podía ayudar. Aunque le hubieran confiscado su técnica maldita, le daba exactamente igual. Lo único que le importaba era garantizar la seguridad de Yuji. Naohiro. Uf. ¿Por qué demonios soy yo el que está repartiendo el equipaje? Aunque prácticamente no pesen nada, ir volando cargando a 2 personas sigue siendo una molestia. Flashback. Gojo sonrió. Yo iré a comprobar cómo están los demás mientras tú dejas a esos 2. Respondí al instante. Espe. Clap. Desapareció. Fin del flashback. Supongo que es el resultado de hacer votos vinculantes. No me arrepiento. Tener a Choso como aliado aporta muchísimo más a nuestras fuerzas que dejar que se convierta en un problema para los demás. ¿Ese es Akari? Mirando hacia abajo, vi a un hombre rubio y sin camiseta de pie sobre otras 2 personas. Parece que Akari ya se encargó de Asenoki y Regie. Con el jackpot, nunca tuvieron la menor oportunidad. En fin. ¿Dónde está Choso? Ya he seguido su energía, así que encontrarlo no debería ser difícil. Mis ojos se abrieron cuando sentí dónde estaba. ¿Por qué está corriendo? Empecé a volar hacia su ubicación. Cuando finalmente me acerqué, escuché un grito a lo lejos. JJJI. Sí.
Ese definitivamente es Choso. Supongo que ya descubrió la nueva regla que permite cambiar de colonia. Bueno. Es hora de cumplir mi parte del trato para poder volver a buscar a Kenjaku. Sin embargo, noté otra presencia. Hiromi Iguruma corría detrás de él. Y no solo eso. Todavía llevaba la espada del verdugo. Era lógico que Choso hubiera recibido la pena de muerte debido a sus acciones del pasado. Pero aún no podía permitir que muriera. Normalmente me preocuparía esa espada. Sin embargo, solo funciona contra el acusado, debido al funcionamiento de su técnica y a la forma en que aplica la condena correspondiente. Estoy bastante seguro de que Hutgeman no permitiría que Iguruma fuera por ahí ejecutando a cualquiera con esa espada, ya que esas personas nunca fueron juzgadas por sus propios crímenes. Descendí hasta el suelo y aparecí delante de Choso con Uraume y Yuji cargados en mis brazos. Sonreí. Hola, Choso. Te traje 2 regalos. Choso se detuvo en seco. Pero solo tenía ojos para Yuji. En ese momento, Uraume no podía importarle menos. Sus ojos comenzaron a humedecerse mientras caminaba lentamente hacia él. Grab. Solté a Yuji mientras Choso lo abrazaba con fuerza. Lloró en silencio al poder ver, por fin, al hermano sin rostro al que había estado buscando durante tanto tiempo. Choso habló con la voz quebrada. Lo siento muchísimo por no haber estado contigo, Yuji. He fallado como hermano mayor. Apretó aún más el abrazo. Permaneció inmóvil, aferrándose a su hermano perdido. Iguruma llegó corriendo hacia ellos. ¡Bam! Le lancé un puñetazo. No lo bastante fuerte para matarlo. Dale un respiro. La espada del verdugo desapareció mientras Iguruma caía inconsciente, devolviéndole a Choso su técnica maldita. Los ojos de Yuji comenzaron a abrirse lentamente. Choso sostuvo su mirada. Yuji le devolvió la mirada. Entonces habló. Mátame. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.